¿Cómo podemos ayudar después de la muerte? En el mundo moderno, una de las fuentes más profundas de angustia para quienes lloran la muerte de un ser querido suele ser, con gran frecuencia, la convicción de que ya no pueden hacer nada para ayudarlo, convicción que solo agrava y oscurece la soledad de su aflicción. Pero eso no es cierto. Hay muchísimas maneras en que podemos ayudar a los muertos y al mismo tiempo ayudarnos a nosotros mismos a sobrevivir a su ausencia. Una de las características únicas del budismo, así como una de las maneras en que más profundamente se demuestra la compasión y la habilidad omnisciente de los budas, es la abundancia de prácticas especiales que pone a nuestra disposición para ayudar a una persona que ha muerto y para consolar también a sus parientes y amigos afligidos. La visión de la vida y de la muerte que nos presenta el budismo tibetano es una visión que lo abarca todo y nos demuestra claramente que hay maneras de ayudar a la gente en todas las situaciones imaginables, puesto que no existen barreras entre lo que llamamos vida y lo que llamamos muerte. El poder y el calor radiantes del corazón compasivo pueden extender su ayuda a todos los estados y todos los reinos. ¿Cuándo podemos ayudar? El bardo del devenir, como ya se ha descrito, puede parecernos un periodo muy perturbado y perturbador. Sin embargo, ofrece una gran esperanza. Las características del cuerpo mental durante el bardo del devenir, que tan vulnerable lo hacen, su claridad, movilidad, sensibilidad y clarividencia, también lo hacen especialmente receptivo a la ayuda de los vivos. El mismo hecho de que no tenga forma ni base física permite que pueda ser guiado con mucha facilidad. El libro tibetano de los muertos compara el cuerpo mental con un caballo, que puede controlarse fácilmente mediante una brida o con un enorme tronco de árbol que puede ser casi imposible de mover en tierra firme, pero que una vez que se hace flotar en el agua puede dirigirse sin esfuerzo hacia donde uno quiera. El periodo más poderoso para hacer prácticas espirituales para alguien que acaba de morir es durante los 49 días del bardo del devenir y sobre todo en los 21 primeros días. Durante estas 3 semanas, el muerto mantiene un lazo más fuerte con esta vida, lo cual lo hace más accesible a nuestra ayuda. Por este motivo, durante este periodo, la práctica espiritual tiene una posibilidad mucho mayor de influir en su futuro y de influir en sus oportunidades de liberación, o al menos de alcanzar un renacimiento mejor. Deberíamos utilizar todos los medios a nuestro alcance para ayudarle en ese tiempo, porque una vez que empieza a determinarse gradualmente la forma física de su propia existencia, y eso se dice que sucede en entre los 21 y los 49 días después de la muerte, la posibilidad de que se produzca un cambio real es muchísimo más limitada. La ayuda a los muertos, empero, no se reduce a los 49 días siguientes a la muerte. Nunca es demasiado tarde para ayudar a alguien que ha muerto, por mucho tiempo que haya pasado desde entonces. Aunque la persona a la que deseáis ayudar lleve 100 años muerta, vuestra práctica continuará siendo de beneficio para ella. Aun en el caso de que alguien haya alcanzado la iluminación y se haya convertido en un Buda, todavía sigue necesitando toda la ayuda que se le pueda prestar en su tarea de ayudar a los demás. Entonces, ¿cómo podemos ayudar? Bueno, pues la mejor manera de ayudar a una persona muerta, y la más fácil, consiste en hacer la práctica esencial de Powa
que hemos descrito en el vídeo sobre la ayuda espiritual para los moribundos, en cuanto tenemos noticia de que alguien ha fallecido. En Tíbet se dice que, así como la naturaleza del fuego es quemar y la del agua apagar la sed, la naturaleza de los Budas es hacer acto de presencia en cuanto alguien los invoca. Tan infinito es su deseo compasivo de ayudar a todos los seres conscientes. No imaginéis ni por un momento que si invocáis la verdad para ayudar a un amigo muerto, vuestro acto será menos eficaz que si es una persona consagrada quien reza por él. Puesto que estáis cerca del difunto, la intensidad de vuestro amor y la profundidad de vuestra conexión darán a vuestra invocación un poder adicional. Los maestros nos aseguran: invocadlos y los Budas os responderán. Si tenéis realmente buen corazón, vuestra intención es realmente buena y rezáis por alguien, esa oración será muy eficaz. Así pues, si muere una persona muy querida y rezáis por ella con verdadero amor y sinceridad, podéis tener la confianza de que vuestra oración será excepcionalmente poderosa. El mejor momento para hacer la práctica de Pogwa, y el más eficaz, es antes de que nadie toque o mueva el cuerpo en absoluto. Si eso no es posible, intentad entonces hacer Pogwa en el lugar donde falleció la persona, o al menos haceros una viva representación mental de ese lugar. Existe una poderosa conexión entre la persona que ha muerto, el lugar de la muerte y también el momento de la muerte. Sobre todo si ésta sobrevino de una manera traumática. En el bardo del devenir, como ya hemos dicho, la conciencia del difunto vuelve a pasar por la experiencia de la muerte cada semana exactamente el mismo día. Por consiguiente, debéis hacer la práctica de Pogwa o cualquier otra práctica espiritual que hayáis elegido en cualquiera de los 49 días siguientes a la muerte, pero especialmente el mismo día de la semana en que se produjo la muerte. Cada vez que penséis en vuestro pariente o amigo muerto, cada vez que oigáis mencionar su nombre, enviad vuestro amor a esa persona y a continuación concentraos en hacer Pogwa con tanta frecuencia y durante tanto tiempo como deseéis. Otra cosa que podéis hacer cuando os venga a la memoria una persona que ha muerto es resucitar de inmediato un mantra como Om Mani Padme Hum, que los tibetanos pronuncian Om Mani Padme Hum, el mantra del Buda de la compasión que purifica todas las emociones negativas que son la causa del renacimiento, y a continuación podéis seguir con la práctica de Pogwa. Pero tanto si hacéis estas prácticas para ayudar a la persona querida que ha muerto como si no las hacéis, nunca olvidéis que en el bardo la conciencia posee una aguda clarividencia. El mero hecho de dirigirle buenos pensamientos resultará muy beneficioso. Cuando recéis por alguien muy próximo a vosotros, podéis también, si lo deseáis, extender el brazo de vuestra compasión y que vuestras oraciones incluyan a otras personas muertas, las víctimas de atrocidades, desastres y hambrunas, o aquellas que murieron y están muriendo ahora mismo en campos de concentración, en guerras, etc. Incluso podéis rezar por personas que murieron hace muchos años, por ejemplo, vuestros abuelos y otros familiares o las víctimas de las guerras. Imaginaos que vuestras oraciones se dirigen especialmente a quienes perdieron la vida en circunstancias de extrema angustia, pasión o ira. Quienes han sufrido una muerte repentina o violenta tienen una necesidad particularmente urgente de ayuda. Es muy fácil que las víctimas de asesinato, suicidio,
accidente o guerra se vean atrapadas por su sufrimiento, por la angustia y el miedo, o que queden aprisionadas en la propia experiencia de la muerte, incapaces de seguir adelante o encaminarse al proceso de renacimiento. Cuando practiquéis Pogwa para ellas, hacedlo con más intensidad y fervor que nunca. Imaginaos enormes rayos de luz que emanan de los Budas o seres divinos, derramando toda su compasión y bendiciones. Imaginaos que esta luz desciende a raudales sobre la persona muerta, purificándola totalmente, liberándola de la confusión y el dolor de la muerte y concediéndole una paz profunda y duradera. Imaginaos luego, con todo vuestro corazón y vuestra mente, que el muerto se disuelve en luz y que su conciencia, ya curada y libre de todo sufrimiento, se remonta para fusionarse indisolublemente y para siempre con la mente de sabiduría de los Budas. Unos occidentales que visitaron Tíbet en una ocasión me relataron el siguiente incidente, del que fueron testigos presenciales. Un día, un tibetano que caminaba por el borde de la carretera fue atropellado y muerto al instante por un camión chino. Un monje que pasaba casualmente se acercó de inmediato a la víctima que yacía en el suelo y se sentó junto a él. Las personas que me lo contaron vieron que el monje se inclinaba sobre el cuerpo y le recitaba una práctica al oído. De pronto, ante su gran asombro, el muerto revivió. Entonces el monje realizó una práctica que reconocieron como la transferencia de la conciencia y volvió a guiarlo serenamente hacia la muerte. ¿Qué había ocurrido? Está claro que el monje se dio cuenta de que la violenta conmoción de la muerte había dejado a la víctima terriblemente perturbada y por eso actuó con toda rapidez. Primero para liberar la mente del muerto de su zozobra y después, mediante la práctica de Pogwa, para transferirla a un reino de Buda o a un buen renacimiento. A los occidentales que lo contemplaban, el monje les pareció una persona normal, pero esa notable historia demuestra que en realidad era un practicante de considerable poder. La ayuda que podemos prestar a los muertos no se limita a las prácticas de meditación y las oraciones. También podemos hacer actos de caridad en su nombre para ayudar a los enfermos y necesitados. Podemos dar sus posesiones a los pobres. Podemos contribuir en su nombre a instituciones humanitarias o espirituales, como hospitales, proyectos de ayuda, centros de cuidados paliativos o monasterios. También podemos patrocinar retiros dirigidos por buenos practicantes espirituales o reuniones de oración presididas por grandes maestros en lugares sagrados como Bodh Gaya. Podemos ofrecerle lamparillas al muerto o patrocinar obras de arte relacionadas con la práctica espiritual. Otro método para ayudar a los difuntos, practicado sobre todo en Tíbet y el Himalaya, consiste en salvar la vida de animales que van a ser sacrificados y devolverles la libertad. Es importante dedicar todo el mérito y bienestar que se deriven de estos actos de bondad y generosidad al beneficio del difunto, así como al de todos los que han muerto, de manera que todos puedan obtener un renacimiento mejor y encontrar circunstancias favorables en su siguiente vida. La clarividencia del muerto. Recordad que la conciencia clarividente de la persona que se halla en el bardo del devenir es 7 veces más clara que en vida, lo cual puede ocasionarle un gran sufrimiento o un gran beneficio. Por consiguiente, es esencial que, tras la muerte de una persona amada, os mantengáis lo más atentos posibles a todo vuestro comportamiento,
a fin de no angustiarla ni perjudicarla. Cuando el muerto retorna a quienes quedaron atrás o a quienes se ha invitado a practicar en su beneficio, en su nuevo estado de ser, tiene la capacidad no sólo de ver lo que ocurre, sino también de leer directamente las mentes. Si sus familiares no hacen otra cosa que intrigar y discutir por el reparto de sus posesiones, si solo hablan y piensan con apego y aversión, sin verdadero amor hacia su persona, eso puede causarle una intensa ira y dolor o decepción. Emociones turbulentas que lo arrastrarán a un renacimiento desdichado. Imaginaos, por ejemplo, que un difunto viera a los practicantes espirituales que supuestamente están practicando para él y descubriera que no sienten ningún interés sincero por su bienestar, que tienen la mente ocupada en distracciones triviales. Eso podría hacerle perder toda la fe que tenía, poca o mucha. Imaginaos del mismo modo que el muerto tuviera que contemplar a sus seres queridos angustiados y abrumados por la aflicción. Eso podría sumirle también a él en un profundo pesar. Y si descubriera, por ejemplo, que sus parientes solo fingían amarle a causa de su dinero, podría quedar tan dolorosamente decepcionado que regresara como fantasma para acosar al heredero de su riqueza. Como podéis ver, nuestra forma de obrar y de pensar y nuestra actitud tras la muerte de una persona pueden tener una importancia crucial y ejercer sobre su futuro un impacto mucho mayor del que podríais llegar a concebir. Ahora comprenderéis por qué es absolutamente esencial para la paz mental del difunto que quienes lo sobrevivan sean armoniosos. Por eso en Tíbet, cuando se reunían los parientes y amigos del muerto, se les alentaba a practicar juntos y a repetir tantas veces como fuera posible un mantra como Om Mani Padme Hum. Esto es algo que todos los tibetanos podían hacer y sabían que indudablemente serviría de ayuda al difunto y que los inspiraba a participar en un acto de ferviente oración en común. La clarividencia del muerto en el bardo del devenir es también lo que hace tan excepcionalmente beneficiosa la práctica realizada en su nombre por un maestro o practicante espiritual experto. Lo que hace el maestro es reposar en el estado primordial de Rigpa, la naturaleza de la mente, e invocar el cuerpo mental de la persona muerta que vaga por el bardo del devenir. Cuando el cuerpo mental se presenta ante el maestro, éste, por el poder de la meditación, puede señalarle la naturaleza esencial de Rigpa. Entonces el ser del bardo, por el poder de su clarividencia, puede ver directamente la mente de sabiduría del maestro y de ese modo ser introducido en ese mismo instante en la naturaleza de la mente y alcanzar la liberación. Por el mismo motivo, cualquier práctica que un practicante ordinario pueda hacer también por un amigo íntimo que ha muerto, resulta de una enorme ayuda. Podríais hacer, por ejemplo, la práctica de las 100 deidades pacíficas y airadas, relacionada con el libro tibetano de los muertos, o bien podríais limitaros a reposar en un estado estable de compasión. Si entonces invocáis a la persona muerta y la invitáis al núcleo y corazón de vuestra práctica, el beneficio puede ser inmenso. Cuando muere un budista practicante, informamos a su maestro y a todos sus guías espirituales y a sus amigos espirituales para que puedan empezar a practicar para él de inmediato. Por lo general suelo reunir los nombres de las personas que han muerto y se los envío a grandes maestros que conozco en India y en los Himalayas. Cada pocas semanas, estos los incluyen en una práctica de purificación y una vez al año en una práctica de grupo intensiva
de 10 días de duración que se realiza en los monasterios. Bueno, pues a continuación vamos a hablar sobre las prácticas para los muertos que se realizan en el budismo tibetano. En primer lugar, el libro tibetano de los muertos. En Tíbet, después de practicar Pogwa para el difunto, se lee repetidamente el libro tibetano de los muertos y se hacen las prácticas relacionadas con este. En el Tíbet oriental teníamos la tradición de leer el libro tibetano de los muertos durante los 49 días siguientes a la muerte. Por medio de esta lectura se indica a los muertos en qué etapa del proceso de la muerte se encuentran y se les aporta la inspiración y la orientación que necesitan. Los occidentales suelen preguntarse: «Oye, ¿cómo es posible que un muerto oiga el libro tibetano de los muertos, verdad?» Bueno, la sencilla respuesta es que la conciencia del muerto, invocada por el poder de la oración, es capaz de leer nuestra mente y percibir exactamente lo que pensamos o aquello que meditamos. Por eso no hay ningún impedimento para que el muerto comprenda el libro tibetano de los muertos o las prácticas hechas en su beneficio, aunque se reciten en tibetano incluso. Para el muerto el idioma no representa ningún obstáculo, puesto que su mente es capaz de comprender plena y directamente el sentido esencial del texto. Precisamente por eso es aún más importante que el practicante esté tan concentrado y atento como le sea posible mientras realiza la práctica y no se limite a hacerla de un modo rutinario. Asimismo, como el muerto está pasando realmente por esas experiencias, es posible que su capacidad de comprender la verdad del libro tibetano de los muertos sea mucho mayor que la nuestra. A veces me preguntan: ¿pero qué ocurre si la conciencia se ha sumido ya en un estado de olvido en el momento de la muerte? Bueno, puesto que ignoramos durante cuánto tiempo va a permanecer el muerto en ese estado de inconsciencia y en qué momento entrará en el bardo del devenir, se lee y se practica repetidamente el libro tibetano de los muertos para cubrir todas las posibilidades. Vale, entonces, ¿qué pasa con las personas que no están familiarizadas con las enseñanzas ni con el libro tibetano de los muertos? ¿Debemos leérselos igualmente? El Dalai Lama nos ha dado esta clara orientación. Tanto si se cree en la religión como si no, es muy importante tener una mente serena en el momento de la muerte. Desde un punto de vista budista, tanto si la persona que muere cree en la reencarnación como si no, la reencarnación existe y por ese motivo es muy importante que en el momento de la muerte la mente esté serena, aunque sea neutral. Si se trata de una persona no creyente, la lectura del libro tibetano de los muertos podría crearle agitación en la mente, podría suscitar aversión y por lo tanto perjudicarla en lugar de ayudarla. No obstante, en el caso de una persona que esté abierta al mismo, los mantras y los nombres de los Budas quizá podrán ayudarla a generar alguna clase de conexión, de modo que podría servir de ayuda. Es importante, sobre todo, tener en cuenta la actitud del moribundo. En segundo lugar, Nedren y Changchok. La lectura del libro tibetano de los muertos va de la mano con las prácticas de Nedren, el ritual para guiar a los muertos, o de Changchok, la purificación ritual en la que un maestro guía la conciencia del muerto hacia un renacimiento favorable. Lo ideal es practicar Nedren o Changchok inmediatamente después de la muerte, o al menos antes de que hayan transcurrido 49 días. Si no está presente el cadáver,
Se convoca la presencia del difunto por medio de una efigie o tarjeta con su nombre y su imagen, o incluso una fotografía. Las prácticas de Nedren y Changchok deben su poder al hecho de que durante el periodo inmediatamente posterior a la muerte, el difunto tiene la poderosa sensación de seguir poseyendo el cuerpo de su vida reciente. Por el poder de la meditación del maestro, la conciencia de la persona muerta, que vaga sin rumbo por el bardo, es invocada a esa fotografía que representa la identidad del muerto. A continuación se purifica la conciencia, se limpian las semillas kármicas de los 6 reinos, se da una enseñanza igual que en vida y se introduce al difunto en la naturaleza de la mente. Finalmente se realiza la práctica de Pogwa y la conciencia del difunto es dirigida hacia uno de los reinos de Buda. Para terminar, se quema la fotografía que representa la antigua identidad de la persona ya desechada y su karma queda purificado. En tercer lugar, la purificación de los 6 reinos. La denominada purificación de los 6 reinos es la mejor práctica de purificación que puede realizarse para un practicante que ha muerto. La purificación de los 6 reinos es una práctica utilizada en vida que recurre a la visualización y la meditación para purificar el cuerpo de cada una de las 6 principales emociones negativas, junto con los reinos de existencia que éstas crean. También puede utilizarse de un modo muy eficaz para los muertos y es particularmente potente porque purifica la raíz de su karma y por lo tanto su conexión con el samsara. Esto es esencial. Estas emociones negativas, si no se purifican, determinan el reino del samsara en el que renacerá el muerto. Según los tantras Dzogchen, las emociones negativas se acumulan en el sistema psicofísico de canales sutiles, aire y energía internos, y se concentran en determinados centros de energía del cuerpo. Así pues, la semilla del reino de los infiernos y su causa, la ira, se sitúan en las plantas de los pies. El reino de los espíritus hambrientos y su causa, la avaricia, reposan en la base del tronco. El reino animal y su causa, la ignorancia, reposan en el ombligo. El reino humano y su causa, la duda, reposan en el corazón. El reino de los semidioses y su causa, la envidia, reposan en la garganta. Y por último, el reino de los dioses y su causa, el orgullo, reposan en la coronilla. En esta práctica de la purificación de los 6 reinos, cuando cada reino y su correspondiente emoción negativa son purificados, el practicante imagina que todo el karma creado por esa determinada emoción ha quedado agotado y que la parte concreta del cuerpo asociada con el karma de esa emoción se disuelve completamente en la luz. Así, cuando hagáis esta práctica para un difunto, imaginaos con todo el corazón y la mente que al final de la práctica todo el karma del muerto queda purificado y que su cuerpo y todo su ser se disuelven en luz resplandeciente. En cuarto lugar, tendríamos la práctica de las 100 deidades pacíficas y airadas. Otro método para ayudar a los muertos es esta práctica de las 100 deidades pacíficas y airadas. Estas deidades se han descrito en el vídeo sobre el resplandor intrínseco. El practicante considera todo su cuerpo el mandala de las 100 deidades pacíficas y airadas. Las deidades pacíficas se visualizan en el centro de energía situado en el corazón y las deidades airadas en el cerebro. A continuación, el practicante se imagina que las deidades emiten miles de rayos de luz que fluyen hacia los que han muerto y purifican todo su karma negativo.
El mantra de purificación que recita el practicante es el mantra de Vajrasattva, deidad que preside todos los mandalas tántricos y deidad central del mandala de las 100 deidades pacíficas y airadas, cuyo poder se invoca especialmente para propósitos de purificación y de curación. Se trata del mantra de las 100 sílabas que incluye la sílaba semilla de cada una de las 100 deidades pacíficas y airadas. Sin embargo, podéis utilizar una forma abreviada del mantra de Vajrasattva en 6 sílabas, Om Vajra Sattva Hum, que los tibetanos pronuncian Om Benza Sato Hung. El significado esencial de este mantra es: Oh Vajrasattva, que por tu poder produzcas purificación, curación y transformación. Recomiendo vigorosamente este mantra para propósitos de purificación y curación. Otro mantra importante que aparece en los tantras Dzogchen y en las prácticas relacionadas con el libro tibetano de los muertos es A, Ha, Sha, Sa, Ma. Las 6 sílabas de este mantra tienen el poder de cerrar las puertas de los 6 reinos del samsara. En quinto lugar, tendríamos la cremación. Por lo general, en muchas tradiciones orientales existe la costumbre de incinerar los cadáveres. En el budismo tibetano hay también prácticas específicas para la cremación. El crematorio o la pira funeraria se visualiza como el mandala de Vajrasattva o de las 100 deidades pacíficas y airadas, y se visualizan intensamente las deidades y se invoca su presencia. El cuerpo del recién fallecido se concibe como la representación efectiva de todo su karma negativo y sus oscurecimientos. Mientras arde el cadáver, este karma negativo es consumido por las deidades en un gran festín, siendo transmutado y transformado por ellas en su naturaleza de sabiduría. Se imaginan rayos de luz que emanan de las deidades y se visualiza el cadáver disolviéndose completamente en la luz, mientras todas las impurezas de las personas se purifican en las llamas ardientes de la sabiduría. Mientras visualizáis esto, podéis recitar el mantra de las 100 sílabas de Vajrasattva o el de las 6 sílabas. Después, las cenizas del cuerpo y la fotografía pueden mezclarse con arcilla para hacer unas figuritas llamadas tsatsa, que se bendicen y se dedican a la intención del muerto, creando así condiciones auspiciosas para un buen renacimiento. Y por último, en sexto lugar, tendríamos las prácticas semanales. En un entorno tibetano se realizan regularmente prácticas y rituales cada 7 días después de la muerte, o si la familia puede permitírselo, a diario durante 49 días. Se invita a monjes para que practiquen, sobre todo a los lamas más próximos a la familia que tenían una relación con el difunto. Se ofrecen lamparillas y se recitan oraciones constantemente, sobre todo hasta el momento en que el cadáver es retirado de la casa. Se hacen ofrendas a maestros y santuarios y se dan limosnas a los pobres en nombre del difunto. Estas prácticas semanales, en intención de la persona que ha muerto, se consideran esenciales puesto que en el bardo del devenir, el cuerpo mental del difunto vuelve a pasar cada semana por la experiencia de la muerte. Si el muerto tiene suficiente mérito a consecuencia de los actos positivos que realizó en el pasado, el beneficio de estas prácticas puede darle el ímpetu necesario para transferirse a un reino puro. En sentido estricto, si una persona falleció un miércoles antes de mediodía, el día de práctica de la primera semana sería el martes siguiente. Si la persona murió pasado el mediodía, sería el miércoles siguiente.
Los tibetanos conceden una importancia especial a la cuarta semana después de la muerte, pues se dice que la mayoría de los seres corrientes no permanece en el bardo durante más de 4 semanas. La séptima semana también se considera una coyuntura crítica, ya que, según se enseña, el mayor periodo de permanencia en el bardo es generalmente de 49 días. Así pues, en estas ocasiones se invita a maestros y practicantes para que acudan a la casa, y las prácticas, ofrendas y donaciones a los menesterosos se realizan en mayor escala. Al cumplirse 1 año de la muerte, se celebra otra ceremonia con ofrendas y un banquete para señalar el renacimiento del difunto. La mayor parte de las familias tibetanas suelen realizar ceremonias anuales en conmemoración de los aniversarios de sus maestros, padres, esposos, esposas, hermanos y hermanas. Y en tales ocasiones también se dan limosnas a los pobres. Entonces, vamos a hablar sobre la ayuda a los parientes afligidos. Entre los tibetanos, lo normal cuando muere alguien es que sus parientes y amigos se reúnan y todo el mundo encuentra siempre una manera u otra de ayudar. Toda la comunidad presta un importante apoyo espiritual, emocional y práctico. Y la familia del difunto nunca queda desatendida ni sin saber qué hacer. En la sociedad tibetana, todos saben que se está haciendo todo lo posible por el muerto, y ese conocimiento permite a los parientes afligidos soportar, aceptar y sobrevivir a la muerte de sus seres queridos. Qué distinto es lo que ocurre en la sociedad moderna, ¿verdad?, donde este apoyo de la comunidad se ha perdido casi por completo. Muchas veces pienso que esta clase de apoyo podría evitar que la aflicción de los sobrevivientes fuera tan prolongada y tan innecesariamente difícil como suele serlo. Personas que trabajan en la asistencia a los familiares en duelo en centros de cuidados paliativos me han dicho que una de las mayores fuentes de angustia para quienes han perdido a un ser querido es la creencia de que ni ellos ni nadie pueden ayudar en nada al difunto. Pero como venimos explicando, es mucho lo que cualquiera puede hacer para ayudar a los que han muerto. Una manera de consolar a los afligidos es alentarlos a hacer algo por los seres queridos que acaban de morir, viviendo aún más intensamente en nombre de ellos después de su muerte, practicando para ellos y confiriendo así a su muerte un sentido más profundo. En Tíbet los parientes llegan incluso a realizar una peregrinación en beneficio del muerto y en momentos especiales y en lugares sagrados piensan en sus seres queridos difuntos y practican para ellos. Los tibetanos nunca olvidan a los muertos, llevan ofrendas a los santuarios en favor de ellos, sufragan oraciones en las grandes reuniones de oración, hacen donaciones en su nombre a diversos proyectos espirituales y cuando se encuentran con algún maestro, le solicitan oraciones especiales para ellos. Para un tibetano el mayor consuelo consistiría en saber que un maestro practica por su pariente difunto. Así pues, no nos dejemos morir a medias junto con nuestras personas amadas. Al contrario, intentemos vivir con más fervor aún. Intentemos al menos cumplir de alguna manera sus deseos o aspiraciones, dando, por ejemplo, algunas de sus posesiones para actos de beneficencia, o patrocinando en su nombre algún proyecto que le resulta especialmente querido. Los tibetanos suelen escribir cartas de condolencia a sus amigos afligidos, diciendo, por ejemplo, algo así: todas las cosas son transitorias y todas las cosas mueren. Esto tú ya lo sabes. La muerte de tu madre ha sido algo natural. Es normal que las generaciones anteriores mueran primero.
Tu madre era anciana y estaba enferma, y no le dolerá haber tenido que abandonar el cuerpo. Y como ahora puedes ayudarla patrocinando prácticas y realizando buenas acciones en su nombre, se sentirá feliz y aliviada. Así que no estés triste, por favor. Si nuestro amigo ha perdido un hijo o algún otro ser querido cuya muerte parece demasiado prematura, le decimos: ahora tu hijo pequeño ha muerto y es como si todo tu mundo se hubiera venido abajo. Sé que parece algo cruel e ilógico y no sé explicar su muerte, pero sí sé que debe de ser el resultado natural de su karma. Creo y tengo la certeza de que su muerte debe de haber purificado alguna deuda kármica de la que ni tú ni yo podemos saber nada. Tu aflicción es mi aflicción, pero no te descorazones, porque ahora tú y yo podemos ayudarlo por medio de nuestra práctica, nuestras buenas acciones y nuestro amor. Podemos cogerlo de la mano y caminar a su lado aún ahora, aún estando muerto, y ayudarlo a encontrar un nuevo nacimiento y una vida más larga la próxima vez. En otros casos podemos escribir: sé que tu dolor es inmenso, pero cuando te sientas tentado por la desesperación, piensa cuán afortunada ha sido tu amiga de que los maestros practiquen para ella. Piensa también que en otras épocas y en otros lugares no ha existido en absoluto esta ayuda espiritual para quienes han muerto. Cuando recuerdes la muerte de este ser querido, piensa en toda la gente que hoy mismo está muriendo en el mundo, sola, olvidada, abandonada y sin el consuelo de ninguna visión espiritual. Piensa en las personas que murieron en Tíbet durante los años terribles e inhumanos de la revolución cultural, cuando estaba prohibida toda clase de práctica espiritual. Piensa también, cuando te amenace la desesperación, que si cedes a ella, solo conseguirás perturbar a la persona que ha muerto. Tu dolor podría incluso desviarla del sendero que quizás haya tomado hacia un buen renacimiento. Y si el pesar te consume, quedarás incapacitado para ayudarla. Cuanto más firme te mantengas, cuanto más positivo sea tu estado mental, más consuelo podrás ofrecerle y más le permitirás que se libere a sí misma. Cuando estés triste, ten el valor de decirte: estos sentimientos que ahora experimento acabarán pasando. Aunque vuelvan, no pueden durar para siempre. Mientras no intentes prolongarlos, todos tus sentimientos de dolor y de pérdida empezarán a disolverse por sí mismos y desaparecerán. En nuestro mundo, empero, en el que ni siquiera sabemos que es posible ayudar a los que han muerto, y no afrontamos en absoluto el hecho de la muerte, estas serenas y sabias reflexiones no resultan fáciles. La persona que conoce por primera vez el dolor de la pérdida de un ser querido puede quedar completamente destrozada por la combinación de sentimientos tumultuosos, de intensa tristeza, ira, negación, introversión y culpa, que de pronto hacen estragos en su interior. Para ayudar a la persona que acaba de sufrir la pérdida de un ser querido, tendréis que recurrir a toda vuestra paciencia y sensibilidad. Tendréis que pasar largos ratos con ella y dejarla hablar, escuchar en silencio y sin juzgar mientras os revela sus recuerdos más íntimos u os explica una y otra vez las circunstancias de la muerte. Sobre todo tendréis que acompañarla mientras experimenta lo que seguramente son el dolor y la tristeza más crueles de toda su vida. Procurad estar disponibles para ella en todo momento, aun cuando a ella le parezca que no lo necesita. Una mujer llamada Carol fue entrevistada para una serie en vídeo sobre el tema de la muerte un año después del fallecimiento de su marido. Una de las cosas que le preguntaron fue: al volver la vista hacia este último año,
¿quién diría usted que la ha ayudado más? Su respuesta fue: las personas que no dejaban de telefonearme y venir a verme, incluso aunque yo les dijera que no. Las personas que viven el dolor de la pérdida de un ser querido pasan por una especie de muerte. Igual que alguien que se encuentra a punto de morir, necesitan saber que las perturbadoras emociones que están experimentando son completamente naturales. Deben saber también que el proceso del duelo es largo y a menudo tortuoso, y que el pesar retorna una y otra vez en ciclos. La conmoción, el aturdimiento y la incredulidad acaban desvaneciéndose y son sustituidos por una profunda y a veces desesperada conciencia de la inmensidad de su pérdida, que con el tiempo se resuelve en un estado de recuperación y equilibrio. Decidles que se trata de una pauta que se repetirá una y otra vez, un mes tras otro, y que sus intolerables sentimientos y temores de no poder seguir funcionando ya más como un ser humano son normales. Decidles que aunque pueda prolongarse 1 año o 2, la aflicción llegará un buen día a su fin y se transformará en aceptación. La aflicción es una herida que necesita atención para curar. Trabajar y contemplar la aflicción significa enfrentar abierta y sinceramente nuestros sentimientos, expresarlos y darles salida totalmente, y tolerarlos y aceptarlos durante todo el tiempo que haga falta para que cure la herida. Tenemos miedo de que al reconocerla, la aflicción nos derrumbe. La verdad es que la aflicción que nos permitimos experimentar se disuelve. La aflicción no expresada es una aflicción que dura indefinidamente. Pero lo trágico es que muchas veces los familiares y amigos de la persona en duelo esperan que vuelva a la normalidad a los pocos meses. Eso solo consigue intensificar su desconcierto y su aislamiento, pues la aflicción continúa y a veces incluso se intensifica. En Tíbet, como ya he dicho, toda la comunidad, familiares y amigos, participaban durante los 49 días siguientes a la muerte, y todo el mundo intervenía plenamente en la actividad de ayuda espiritual que se dedicaba al difunto, con todas las 100 cosas por hacer. Los acongojados sobrevivientes se afligían y lloraban un poco, como es natural, y cuando al final se iba todo el mundo, la casa parecía quedar vacía. Sin embargo, el bullicio y el apoyo de esos 49 días les ayudaba de muchas maneras sutiles y afectuosas a superar una gran parte del duelo. Afrontar la pérdida en soledad, como sucede en nuestra sociedad, es muy distinto. Y los habituales sentimientos de dolor y pesadumbre se intensifican enormemente cuando se trata de una muerte repentina o un suicidio, que refuerzan la sensación de que los parientes afligidos son incapaces de ayudar en modo alguno al ser querido que los ha dejado. En el caso de una muerte repentina, es muy importante que los sobrevivientes vayan a ver el cuerpo, pues de otro modo puede resultarles difícil llegar a comprender que de hecho se ha producido la muerte. Si es posible, conviene que se sienten calladamente junto al cadáver, le digan lo que tengan que decirle, le expresen su amor y empiecen a despedirse. Si no es posible, podéis buscar una fotografía de la persona que acaba de fallecer e iniciar el proceso de despedida, completar la relación y dejar marchar. Animad a quienes han sufrido la muerte repentina de un ser querido a obrar así, pues esto los ayudará a aceptar la nueva y lancinante realidad de la muerte. Habladles también de las maneras de ayudar a los muertos que he descrito aquí, métodos sencillos,
que ellos mismos pueden utilizar en lugar de quedarse reviviendo una y otra vez el momento de la muerte, llenos de desesperanza y anegados en frustración silenciosa y autorreproches. En el caso de una muerte repentina, los sobrevivientes suelen experimentar incontrolables y desconocidos sentimientos de ira contra lo que conciben como la causa de la muerte. Ayudadles a expresar esa ira, porque si la reprimen, tarde o temprano acabará sumiéndolos en una depresión crónica. Ayudadlos a dejar marchar la ira y a poner al descubierto las profundidades del dolor que se ocultan tras ella. Y desde ahí pueden iniciar la tarea dolorosa, pero en último término curativa, del desprendimiento. Ocurre con frecuencia que, tras la muerte de un ser querido, la persona queda con una intensa sensación de culpa y repasa obsesivamente los errores cometidos en su relación, o se tortura con pensamientos sobre lo que hubieran podido hacer para evitar la muerte. Ayudadla a hablar de estos sentimientos de culpa, por irracionales y absurdos que parezcan. Poco a poco la culpa irá disminuyendo y el sobreviviente llegará a perdonarse y reanudará su vida. Vale, ahora me gustaría ofreceros una práctica que verdaderamente puede ayudaros cuando sufráis un dolor y una aflicción profundos. Se suele dar a las personas que pasan por un tormento emocional o por angustia y colapso mental, y sé por experiencia propia que proporciona gran consuelo y alivio. La vida de una persona que se dedica a enseñar en un mundo como el nuestro no es nada fácil. Así pues, cuando os encontréis desesperados, angustiados o deprimidos, cuando creáis que no podéis seguir adelante o sintáis que se os rompe el corazón, os aconsejo que hagáis esta práctica. La única condición para que la práctica sea eficaz es que la hagáis con todas vuestras fuerzas y pedir ayuda, pero pedirla realmente. Aunque practiquéis la meditación, siempre tendréis sufrimientos y dolores emocionales, y surgirán muchas cosas de vuestras vidas anteriores o de esta que os serán difíciles de afrontar. Es posible que descubráis que no tenéis la sabiduría o la estabilidad suficiente en la meditación para resolverlas, y que vuestra meditación por sí sola no basta. Lo que necesitáis en tales casos es lo que yo llamo una práctica de corazón. Siempre me entristece que la gente no cuente con una práctica como esta que los ayude en los momentos de desesperación, porque al tenerla descubriréis que tenéis algo incalculablemente precioso que asimismo se convertirá en fuente de transformación y fortaleza continuada. En primer lugar, invocación. Invocad en el cielo ante vosotros la presencia del ser iluminado que más os inspire y considerad que este ser es la encarnación de todos los Budas, Bodhisattvas y maestros. Para mí esta encarnación es Padmasambhava, aunque no podáis visualizar ninguna forma en el ojo de vuestra mente. Basta con que sintáis inmensamente la presencia e invoquéis su infinito poder, compasión y bendición. En segundo lugar, llamada. Abrid el corazón e invocad al ser iluminado con todo el dolor y sufrimiento que estéis sintiendo. Si tenéis ganas de llorar, no os contengáis. Dejad que corran las lágrimas y pedid realmente ayuda. Sabed que hay alguien completamente a vuestra disposición, alguien que os escucha, que os comprende con amor y compasión sin juzgaros jamás. Un amigo absoluto. Llamadlo desde las profundidades de vuestro dolor por medio del mantra Om Ahom Bhagra Guru Padma Siddhi Hum. El mantra utilizado desde hace siglos por centenares de miles de seres como manantial curativo
de purificación y protección. En tercer lugar, llenar el corazón de dicha. Entonces, imaginaos ahora y sabed que el Buda al que estáis llamando os responde con todo su amor, compasión, sabiduría y poder. Enormes rayos de luz fluyen de él hacia vosotros. Imaginaos esta luz como un néctar que os llena por completo el corazón y transforma todo vuestro sufrimiento en dicha. Uno de los modos en que aparece Padmasambhava es sencillamente sentado en postura de meditación, envuelto en sus vestiduras, emanando una agradable sensación de amoroso y acogedor consuelo y con una sonrisa afectuosa en el rostro. En esta emanación se le llama gran beatitud. Sus manos reposan relajadamente sobre su regazo, sosteniendo una copa hecha con la parte superior de su cráneo. La copa está llena del néctar de la gran beatitud, espumeante y burbujeante, la fuente de toda curación. La figura está serenamente sentada sobre una flor de loto, rodeada por una trémula esfera de luz. Concebidlo como un ser infinitamente cálido y amoroso, un sol de dicha, consuelo, paz y curación. Abrid el corazón y dejad que salga vuestro sufrimiento en una petición de ayuda y decid este mantra. Om Ahum Bhagra Guru Padma Siddhi Hum. Imaginaos ahora miles de rayos de luz que emanan del cuerpo o del corazón de Padmasambhava. Imaginaos que el néctar de gran beatitud que se encuentra en la copa de la calavera se desborda de alegría y se derrama sobre vosotros en un continuo raudal de luz líquida, dorada y calmante. Esta luz fluye hacia vuestro corazón y lo llena por completo, transformando vuestro sufrimiento en dicha. Este raudal de néctar del Padmasambhava de la gran beatitud es la práctica maravillosa que un maestro solía enseñar y nunca ha dejado de proporcionarme gran inspiración y ayuda en los momentos de verdadera necesidad. Por último y en cuarto lugar, a medida que vayáis haciendo esta práctica una y otra vez, recitando el mantra y llenándoos el corazón de dicha, vuestro sufrimiento se disolverá poco a poco en la paz serena de la naturaleza de la mente. Os daréis cuenta con alegría y gozo de que los Budas no están en el exterior, sino siempre con vosotros, inseparables de la naturaleza de vuestra mente. Y lo que han hecho por medio de su bendición ha sido transmitiros el poder y alimentaros con la confianza del Buda que hay dentro de vosotros. Ahora, con todo el poder y la confianza que os ha dado esta práctica, imaginaos que enviáis esta bendición, la luz de compasión curativa de los seres iluminados, a vuestra persona amada que ha muerto. Esto es particularmente importante en el caso de que la persona haya sufrido una muerte traumática, pues transforma su sufrimiento y le proporciona paz y dicha. Es posible que anteriormente os hayáis sentido desvalidos en vuestra aflicción e incapaces de ayudar a ese ser querido, pero ahora, por medio de esta práctica, podéis sentiros consolados, alentados y dotados del poder de ayudar al difunto. No esperéis resultados inmediatos ni milagros. Es posible que vuestro sufrimiento no cambie hasta pasado algún tiempo o incluso mucho más tarde, cuando menos lo esperéis. No os hagáis la idea de que la práctica va a funcionar y terminar con vuestra aflicción de una vez por todas. Permaneced abiertos a vuestra aflicción, tan abiertos como lo estáis a los Budas y seres iluminados durante la práctica.
Incluso es posible que lleguéis a sentiros misteriosamente agradecidos hacia vuestro sufrimiento, porque os ofrece esta oportunidad de trabajar con él y transformarlo. Sin él, jamás habríais llegado a descubrir que oculto en la naturaleza y las profundidades del sufrimiento hay un tesoro de dicha. Los momentos en que padecéis el sufrimiento pueden ser precisamente aquellos en los que estáis más abiertos, y allí donde sois sumamente vulnerables, puede ser en realidad el lugar donde yace vuestra mayor fuerza. Por consiguiente, deciros lo siguiente: no huiré de este sufrimiento. Quiero utilizarlo de la mejor manera posible para así volverme más compasivo y más capaz de ayudar a los demás. El sufrimiento, después de todo, puede enseñarnos mucho sobre la compasión. Si sufrís, sabréis qué sienten los demás cuando sufren, y si estáis en situación de ayudar a otros por medio del propio sufrimiento, hallaréis la comprensión y la compasión necesarias para hacerlo. Así pues, hagáis lo que hagáis, no suprimáis vuestro dolor. Aceptadlo y sed vulnerables. Por desesperados que lleguéis a sentiros, aceptad vuestro dolor tal como es, porque en realidad está intentando haceros un regalo inapreciable: la posibilidad de descubrir por medio de la práctica espiritual lo que hay más allá del dolor. La aflicción puede ser el jardín de la compasión. Si mantenéis vuestro corazón abierto en todo momento, el dolor puede llegar a ser vuestro mayor aliado en vuestra búsqueda vital de amor y sabiduría. ¿Acaso no sabemos todos muy bien que protegerse contra el dolor no da resultado y que cuando intentamos defendernos del sufrimiento solo conseguimos sufrir más y no aprender todo lo que podríamos de esa experiencia? El corazón protegido, que no está nunca expuesto a la pérdida, inocente y seguro, no puede conocer la ternura. Solo el corazón recobrado puede sentirse alguna vez satisfecho, libre gracias a todo lo que ha renunciado para regocijarse en su supremacía. Poner fin a la aflicción y aprender de ella. Cuando os halléis abrumados por el sufrimiento, intentad inspiraros de alguna de las muchas maneras que he mencionado cuando me refería a la práctica de la meditación en el vídeo sobre traer la mente a casa. Uno de los métodos más potentes que he encontrado para aliviar y disolver la pena es ir al encuentro de la naturaleza, especialmente ir a contemplar algún salto de agua y permitiros brotar las lágrimas y el dolor que os purifiquen como el agua que cae de esa cascada. O bien podéis leer algún texto conmovedor sobre la impermanencia o la pena y permitir que su sabiduría os dé solaz. Aceptar la aflicción y ponerle fin es ciertamente posible. Una manera de conseguirlo que muchas personas han empleado y encontrado útil es una variación del método que he explicado para completar los asuntos pendientes. Aunque haya pasado mucho tiempo desde la muerte de vuestro ser querido, comprobaréis que es muy eficaz. Visualizad a todos los Budas y seres iluminados que están en el cielo, por encima de vosotros y a vuestro alrededor, emitiendo sus rayos resplandecientes de luz compasiva y dando su apoyo y su bendición. En presencia de ellos expresad vuestra aflicción y decidle a la persona amada que ha muerto lo que tengáis que decirle, lo que tenéis realmente en el corazón y en la mente. Visualizad a esa persona muerta que os está mirando con más amor y comprensión de los que jamás experimentó en vida. Sabed que esa persona quiere que vosotros comprendáis que os ama y os perdona todo lo que podáis haberle dicho, y quiere pediros y recibir vuestro perdón.
Abrid vuestro corazón y expresad en palabras toda la ira y todos los sentimientos de agravio que podáis albergar, y dejadlos marchar por completo. Con todo el corazón y la mente, dejad que fluya vuestro perdón hacia la persona fallecida. Decidle que la perdonáis. Contadle cómo lamentáis todo el dolor que podáis haberle causado. A continuación, sentid con todo vuestro ser que el perdón y el amor del difunto fluyen a raudales hacia vosotros. Sabed en lo profundo de vuestro ser que vosotros sois merecedores de amor y de perdón, y sentid que vuestro agravio se disuelve. Al finalizar la práctica, preguntaos si verdaderamente podéis despediros de la persona y dejarla marchar. Imaginaos que la persona se da la vuelta y se marcha, y luego concluid haciendo pogua o alguna otra práctica para ayudar a los muertos. Esta práctica os dará la posibilidad de expresar vuestro amor una vez más, hacer algo por la persona fallecida y completar y sanar la relación en vuestro corazón. Si nos lo permitimos, podemos aprender mucho del dolor y la aflicción por la pérdida. El dolor por la pérdida de un ser querido puede obligarnos a contemplar directamente vuestra vida y forzaros a encontrar en ella un sentido del que tal vez antes carecía. Cuando os halléis solos después de la muerte de una persona a la que amabais, puede surgir la sensación de que se os ofrece una nueva vida y se os pregunta: ¿qué vais a hacer ahora con vuestra vida? ¿Por qué deseáis seguir viviendo? Tal vez el dolor y la pérdida también os recuerden vivamente lo que puede ocurrir si en vida no expresáis vuestro amor y vuestro aprecio o no pedís perdón. Eso puede contribuir a haceros mucho más sensibles a los seres queridos que aún viven. Lo que intento enseñar a la gente es a vivir de tal manera que diga estas cosas cuando la otra persona todavía puede oírlas. He empezado a darme cuenta de lo cerca de la muerte que nos encontramos en nuestra vida diaria. Ahora más que nunca, procuro mucho dar a conocer mis sentimientos a todas las personas que amo. Así pues, mi consejo de corazón para quienes se hallan en las profundidades del dolor y la desesperación tras haber perdido a una persona muy querida es que recen pidiendo ayuda, fortaleza y gracia. Rezad porque podáis sobrevivir y descubrirle el sentido más pleno posible a la nueva vida en que ahora os encontráis. Sed vulnerables y receptivos. Sed valerosos y pacientes. Por encima de todo, examinad vuestras vidas en busca de maneras de compartir más profundamente vuestro amor con los demás desde ahora mismo. Si te gusta lo que escuchas, considera suscribirte a este canal y darle a me gusta para ayudarnos a seguir creando contenido. También os queremos recordar que existen varias formas de apoyar al canal, ya sea a través de nuestro Patreon, Perlas de Sabiduría Milenaria, en el que disfrutarás de contenido exclusivo, a través de una aportación puntual mediante la plataforma Invítame a un café, y en los botones de gracias y miembros del canal que encontraréis debajo de cada vídeo. Podréis encontrar los enlaces directos en la descripción y en los comentarios fijados. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.